compromiso y responsabilidad. Hospital San Juan de Dios, protegemos y proyectamos la salud y la vida. Un saludo especial a toda la comunidad carmelitana, bienvenidos al programa institucional Hospital en Acción. El día de hoy vamos a hablar de temas muy importantes para todos ustedes. Vamos a hablar de las urgencias odontológicas. Para esto nuestro odontólogo nos hablará un poco más. Las urgencias odontológicas se presentan en un paciente cuando tiene un dolor intenso que no es capaz de controlar con medicamentos en su casa y que requiere un tratamiento inmediato por parte de un odontólogo. Entonces, una urgencia odontológica se produce por principalmente una caries dental profunda que afecta al nervio del diente y esto puede producir un dolor constante que no remite incluso con medicamentos como el acetaminofén y que requiere una intervención inmediata por parte de un odontólogo. ¿Qué se hace cuando hay una urgencia odontológica por una caries dental muy extensa? Pues el odontólogo remueve la caries del diente, quita el nervio del diente, que es realmente lo que está inflamado y está doliendo, y coloca un medicamento dentro del diente para poder que el paciente ya le dé tiempo de esperar a recibir un tratamiento más definitivo para ese diente. Esa es toda la atención de urgencia odontológica. Ya otro tipo de urgencia odontológica sería por accidente o un trauma, que el paciente reciba un golpe en los dientes de alguna manera, como una caída o con un golpe contundente con un objeto y se le fractura un diente. Entonces, si es una fractura de los dientes de adelante, duela o no duela, se debe restaurar, quitar el dolor y restaurar el diente para que mejore el aspecto estético del paciente. Y si es un diente posterior de la parte de atrás de la boca, se mira, si tiene dolor el paciente, se elimina el dolor de alguna forma, digamos quitando el nervio del diente o colocando pues una restauración provisoria mientras el paciente busca un tratamiento definitivo. Y si no duele, pues simplemente se deja así y el paciente ya tendría que venir por una cita de examen clínico para poder hacer su restauración definitiva de esa pieza que esté fracturada. Y ya otro tipo de urgencia sería por digamos, otras afecciones de la boca que afecten la encía y los tejidos de la boca, como por ejemplo una lesión de tejidos blandos producida por algún tipo de enfermedad que te esté causando mucho dolor que no puedas soportar en la casa. Entonces viene esa urgencia para poder revisar, valorar y tomar alguna medida para que te mejore el dolor mientras se busca un tratamiento definitivo. En primer lugar, los pacientes que vienen aquí al Hospital del Carmen se les hace un triaje, una clasificación para determinar que sí sea verdaderamente una urgencia odontológica y no un paciente que requiere un tratamiento, el cual debería pedir otro tipo de cita, ¿cierto? Después de hacer esa valoración, se hace la intervención. Entonces, de acuerdo al tipo de urgencia que ya lo expliqué, se hace el tratamiento provisorio, un tratamiento que quite el dolor, pero que no es un tratamiento, digamos, definitivo del problema que tiene el paciente. Lo que se hace en urgencias básicamente es quitar el dolor del paciente. Las urgencias que se pueden evitar son, digamos, las urgencias que tienen que ver con procesos infecciosos por caries dental o por enfermedad periodontal. Es decir, caries son los huequitos que aparecen en los dientes por mala higiene, por falta de cepillado y por uso de seda dental. Y enfermedad periodontal es la enfermedad de las encías también por mala higiene, por muchos cálculos dentales y por falta del uso de la seda dental y el cepillado. Entonces, ¿cómo se previenen? Pues obviamente tomando medidas de higiene oral, hábitos buenos, saludables, cepillarnos los dientes todos los días, 3 veces al día, utilizar la seda dental y ir a los controles periódicos a los que tienen derecho los pacientes para que podamos hacer un examen clínico y detectar esas caries y enfermedades a tiempo antes de que se produzca una urgencia odontológica. La recomendación es que por favor los pacientes hay pacientes que nos llegan que llevan 5 o 6 años sin venir al odontólogo y pues ya cuando vienen tienen una enfermedad muy avanzada en la cual ya hasta pierden piezas dentarias porque no hay tratamientos para ese tipo de casos. Entonces, por el descuido, por no venir a
a citas de examen clínico, se presentan estas situaciones y lo que terminan haciendo es un daño para ustedes como pacientes porque pierden piezas dentarias y para nosotros porque saturan el servicio de urgencias odontológicas cuando todo eso es prevenible. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. Bueno, y para continuar vamos a hablar de otro tema muy interesante también y es acerca de la postura. Para esto nuestra fisioterapeuta nos va a hablar un poco más de este tema. El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre la higiene postural y sobre su importancia. Entonces, el higiene postural es un conjunto pues, de normas cuyo objetivo es mantener la mejor posición cuando estemos en posición erguidas o en posiciones, pues, cuando estamos en movimiento constante, ¿sí? Entonces, lo importante de tener pues, una higiene postural correcto es que al realizar estas posiciones o estos movimientos, hacer una protección de la columna vertebral para no sufrir pues, lesiones o dolores musculares que nos pueden afectar a largo plazo. Entonces, a continuación vamos a ver algunas de las cosas que podemos realizar para tener un buen higiene postural, que son ejercicios por decirlo de alguna manera, pausas activas que debemos realizar cuando estamos, por ejemplo, todo el tiempo en un computador o cuando estamos todo el tiempo en posición bípeda, o sea, estar de pie todo el día. Entonces, en este momento vamos a ver cómo podemos hacer una especie de pausa activa cuando estamos todo el tiempo durante el computador y vamos a ver entonces ejercicios, las posiciones correctas para dormir, posiciones correctas para levantar objetos que están en el suelo y posiciones correctas para poder empujar o alar objetos. Bueno, algunas de las consecuencias al no tener una buena postura o un buen higiene postural son dolores musculares, espasmos musculares, contracturas. Obviamente no vamos a proteger bien la columna, entonces vamos a empezar a sufrir de lumbagos, mejor dicho, se va a volver como un dolor crónico en donde nos va a afectar nuestra vida diaria, la que no nos va a permitir pues, realizar nuestras actividades básicas. Aparte de eso, pues vamos a estar todo el tiempo en una posición, pues, o sea, no vamos a estar pues como erguidos y lo ideal es siempre mantenernos completamente rectos para evitar esas consecuencias que acabo de mencionar. Algunas de las pausas activas que podemos realizar cuando estamos completamente sentados, bueno, un ejemplo, mi trabajo es todo el tiempo en el computador, entonces lo que voy a hacer son ejercicios de estiramiento en donde voy a estar en posición sedente y voy a tratar de tocarme la punta de los pies. La idea es con el peso, o sea, esto es con el fin de estirar todos los músculos de la espalda. Obviamente hay que estirarlos para que estos se relajen. Ahora otro ejercicio es como hacer el carrizo del hombro y lo que vamos a realizar es todo el tronco completamente recto. Vamos a llevarlo hacia adelante para estirar toda la parte del miembro inferior, cadera, glúteos. ¿Listo? Hacerlo con ambas piernas para que obviamente pues estiremos los dos semicuerpos. Ahora entonces nos vamos a levantar porque la idea es que cuando estemos todo el tiempo en posición sedente también nos levantemos, tratemos de mover los hombros, ya sea hacia adelante y hacia atrás, hacer puntas y talón, ¿cierto? La idea es hacer una activación de todos los músculos para que obviamente pues se relajen y no estén todo el tiempo en una misma posición. Puntas y talón. También podemos hacer entonces levantar la parte de la cadera para hacer activación del psoas. Ahora entonces vamos a hacer movimientos circulares y también podemos hacer ejercicios de fortalecimiento como sentadillas o como zancadas. ¿Listo? Ahora entonces cuando estamos en posición bípeda, lo que vamos a hacer son estiramientos, ¿cierto? Obviamente como estamos todo el tiempo en posición bípeda y toda la sangre se nos empieza a acumular en los pies, la idea entonces son hacer ejercicios de estiramiento donde tocamos la punta de los pies y hacerlo entonces de manera individual o hacerlo en conjunto tocando las dos puntas de los pies. Hacer entonces como lo hacíamos también en la posición sedente, hacer entonces puntas y talón para ayudar entonces al bombeo circulatorio.
Las malas posturas se pueden corregir realizando actividad física, realizando los ejercicios que acabo de mostrar, tener una vida saludable, buena alimentación. Si de pronto estamos optando o teniendo malas posturas, visitar a un fisioterapeuta o a un especialista para que nos ayude a corregir estas malas posturas que hemos realizado durante pues como todo el proceso de nuestra vida. Es muy importante tener en cuenta que debemos entonces realizar todas estas cosas o todos estos ejercicios mientras que estamos laborando, porque en una edad adulta estas consecuencias van a ser muy difícil corregirlas. Realmente desde que ya optemos malas posturas durante toda nuestra vida, no hagamos bien equilibramos pues como nuestras fuerzas, las consecuencias ya no van a tener pues como solución. Algunas de las ventajas que podemos obtener al tener una buena postura o en buena higiene postural es sentirnos saludables, poder realizar actividades que no pueden realizar otras personas. Además, pues vamos a evitar dolores crónicos que nos pueden limitar a realizar ciertas actividades cotidianas o básicas, o inclusive actividades que realizamos durante toda nuestra jornada laboral. Entonces, al tener una buena higiene postural nos vamos a sentir bien, no vamos a tener dolores musculares agudos y crónicos, entonces vamos a estar como en un círculo siempre saludable. Bueno, entonces otro tema muy importante es el estrés. El estrés realmente hace que somaticemos, que se somatice en dolores musculares. Entonces tratar de controlar el estrés, buscar ayuda con un especialista. El ejercicio realmente ayuda mucho en la parte del estrés, trabajar entonces, o sea, la jornada normal, si se nos va a extender entonces hacer pausas activas, tener buena alimentación, tratar de relajarnos, de no llevarnos trabajo para la casa, porque eso son también otras consecuencias y otra problemática que nos puede estar generando todas estas enfermedades. Para finalizar, algunas de las recomendaciones que les doy es: realicen ejercicios durante la jornada laboral, hagan pausas activas, estiramientos, ejercicios de fortalecimiento muscular. Y bueno, y si tienen algunos dolores musculares o ustedes se dan cuenta y sienten de que están teniendo una mala higiene postural, consultar pues con un profesional para poder ayudarlos con eso. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. Bueno, y para finalizar el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de las enfermedades crónicas. Para esto nuestra médica nos hablará un poco más. Escuchémosla. Las enfermedades crónicas o no transmisibles, como su nombre lo indica, son enfermedades que tienen una progresión lenta y que no son dadas por virus o bacterias que atacan de forma aguda. Las enfermedades crónicas son una amplia alteraciones como alteraciones del azúcar llamada diabetes, alteraciones cardíacas como los infartos, hipertensión pulmonar, EPOC, entre otros como el cáncer. Las enfermedades crónicas, como lo indicaba hace un momento, tienen un curso lento y se dan por factores de riesgo que comparten, muchos de ellos atacan todas las enfermedades pues. Entre ellos está el tabaco, el licor, ser sedentario y una mala alimentación. Esos son los principales factores que pueden llevar a una enfermedad o a las que ya hemos mencionado porque, como decía, se comparten. Las consecuencias es que, como ya tiene una instauración tan lenta, los pacientes no van a identificar alguna alteración, no van a sentirse mal, por decirlo así, inicialmente. Pero a medida que progresa la enfermedad van a surgir alteraciones como opresión en el pecho en caso de que sea un infarto, dolores de cabeza por la presión tan alta, alteraciones en las extremidades por la diabetes que puede cursar con alteraciones neurológicas o musculares y un sinfín de alteraciones que no son muy específicas inicialmente, pero nos van a limitar la calidad de vida.
hay unos factores de riesgo que son un abanico, pero pueden afectar a todas esas enfermedades que estaba mencionando. Entonces, disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de tabaco, aumentar la ingesta de frutas, de verduras y hacer ejercicio nos ayuda a mantener la salud óptima. Además de eso, un consumo de agua también sería muy bueno para la salud. Para eso es muy importante los controles. Lastimosamente, nosotros vamos al médico cuando nos sentimos mal y en ese momento cuando nos sentimos mal, ocasionalmente ya la progresión ya ha sido mucha. Entonces, lo ideal es ir a controles aún estemos bien para hacer lo que se llama tamizaje. Eso quiere decir que nos vamos a dar cuenta cómo está nuestra salud, nos van a tomar la presión, van a ver cómo está el azúcar en la sangre y dependiendo cómo los tengamos nos damos cuenta si estamos en lo normal o hay alguna alteración que se favorezca de alguna intervención médica. Tratamiento depende de la enfermedad crónica que tengas. Para eso es muy importante que los pacientes vayan a control, se diagnostiquen y el médico, dependiendo de la edad, de qué otras comorbilidades tenga y en sí de todo lo del paciente, va a instaurar una terapia dirigida y específica, individualizada para cada tipo de enfermedad. Es muy importante que asistamos al hospital, que primero tengamos factores protectores como el ejercicio, la ingesta de agua, de vegetales, de frutas, que vayamos a unos controles aunque nos sintamos normal, que si ya nos diagnosticaron una enfermedad crónica, estar en los controles ya depende de qué tan controlado esté, sería cada mes, cada 3 meses, cada año, eso depende, y la adherencia al tratamiento. Una vez el doctor nos diga que debemos seguir cierto esquema, debemos cumplirlo y cuando se nos ordene controles, asistir. Por otro lado, aunque nos sintamos bien, no vamos a interrumpir los medicamentos porque el sentirnos bien quiere decir que la terapia que instauramos está siendo adecuada para controlarla, pero no quiere decir que nosotros mismos nos vamos a automedicar o a disminuir los medicamentos. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que hayas disfrutado y te hayas interesado bastante por estos temas que traemos cada 8 días para ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Hospital El Carmen V para que se enteren de todo lo que sucede a diario en el Hospital San Juan de Dios. Nos vemos en una próxima emisión. Calidad, compromiso y responsabilidad. Hospital San Juan de Dios. Protegemos y proyectamos la salud y la vida.